Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado. ¿Qué tal, Nacho? Pues en este caso nos vamos a la Grecia clásica, si te parece. Yo creo que le teníamos ahí en el candelero y todavía no lo hemos sacado a relucir a este personaje del que vamos a hablar. Pues desde luego, para muchos es el padre de la literatura moderna, por así decirlo, con permiso, de las obras literarias del Antiguo Egipto, que son mucho más antiguas, esos relatos como el cuento del náufrago, el campesino elocuente. Algún día tendremos que hacer quizás algún cronovisor dedicado a la literatura egipcia de cuentos de aventuras, que es fantástica, pero la figura de Homero, por ese vínculo que tiene con nosotros, europeos, Occidente, pues incluso hay una teoría que decía que Homero era egipcio, pero bueno, ya lo comentaremos luego. Es para muchos el padre de la literatura tal y como la entendemos en la actualidad, ¿no es así, Jesús? Sí, nada, sin ningún tipo de duda. Estamos hablando de alguien que se convierte en todo un referente, en un icono, en un héroe y casi en un semidios, que es Homero, donde sabemos muchas cosas de él, menos si existió realmente, que luego también lo comentaremos, que es la famosa cuestión homérica, ¿no?, que llaman. Pero bueno, de Homero nos remitimos al siglo VIII antes de Cristo, que es el nombre dado a este Aedo. Luego comentaremos lo que era la Aedo, ¿no?, que en fin era pues rapsodas que con la lira o con la cítara pues iban contando o recitando pues distintos episodios históricos y mitológicos. Y tradicionalmente se le atribuye la autoría de las dos grandes obras clásicas dentro del mundo épico griego, que es la Ilíada y la Odisea. Hasta ahí, más o menos, hay un consenso, ¿no? Pero es cierto que desde el periodo helenístico se ha cuestionado muchísimo si el autor de ambas obras es el mismo o son distintas personas, o realmente pues estamos hablando pues eso, de una especie de escuela y que al final este tipo de poetas constituían una sociedad, de hecho lo llaman los homéridas, que literalmente significa los hijos de rehenes, es decir, los descendientes de prisioneros de guerra. Lo cual es muy interesante porque eso nos puede dar una pista de que esta escuela homérida, pues al final formaba parte de rapsodas que como no valían para la guerra, porque claro, nadie confiaba en ellos, dice, bueno, pues tú para recitar o te matamos. Y entonces aprendían determinados trucos memorísticos para aprenderse de memoria muchos de los relatos antiguos. Ten en cuenta que estamos hablando de una época donde no se escribía, los relatos eran orales. Y eso es lo que poco a poco se fue transmitiendo, cambiando, tergiversando algunos de los párrafos hasta que se pusieron por escrito posteriormente. Bueno, pues Homero formaría parte de esa escuela que para más Henry encima era ciego, con lo cual también posiblemente esas habilidades se potenciaran muchísimo más, fuera muchísimo mejor Aedo o Rapsoda que los otros, y de hecho su carisma es lo que trascendió. Y a partir de ahí es donde ya surge la polémica o la discusión de dónde nació, quién eran sus padres, se casó, tuvo hijos. Bueno, pues según qué versión cojamos, pues tiene padres distintos, tiene hijos distintos, en algunos casos no se casó, en algunos casos no escribió nada y en otros casos lo hizo todo. Bueno, pues esa es un poco la polémica y esto es lo divertido de este personaje supuestamente histórico, pero que cuando empiezas a indagar y metemos el bisturí, pues nos damos cuenta de que hay más contradicciones y más lagunas de los que nos podíamos imaginar. Todo un misterio lo que hay alrededor de la figura de Homero, como decía ahora Jesús, del lugar de nacimiento, de su biografía, incluso de su propia existencia. Vamos a ver qué intentamos descubrir o de redescubrir en este cronovisor, viajando en el tiempo, seguramente al pasado. Jesús, ¿cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión para intentar, bueno, pues vislumbrar, mejor dicho, algunas de las cosas de Homero? Pues mira, la fecha es un día de la primavera del año 125 después de Cristo. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Bueno, aquí sí que me puedo deslumbrar y vislumbrar al mismo tiempo casi, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Parece un oráculo? ¿Dónde nos encontramos? Lo conoces bien, Nacho, lo conoces bien. Estamos en Delfos, ni más ni menos que en el oráculo de Delfos, en este templo de Apolo. Fíjate que el cronovisor en este caso no ha sido muy preciso en qué día de la primavera, pero claro, es que nos vamos muy atrás. Pero sí estamos viendo a un personaje, además hispano. Estamos ahí viendo al emperador Adriano, que está consultando a una de las pitias de este santuario, de este oráculo. ¿Y por qué hemos venido aquí y justo en este momento? Porque lo que está preguntando Adriano, fíjate, en esta época el oráculo de Delfos está ya bastante alicaído, ¿no? Está un poco dejado ya de la mano, iba a decir de Dios, en este caso dejado de la mano de los dioses griegos, no tiene ya la importancia que tuvo en su época y Adriano, pues una de las cosas que quiere hacer, Adriano, el que nació en Itálica, ¿no? En el actual Santi Ponce, pues lo que quiere hacer es remodelar y reconstruir parte de este sitio. Pero bueno, como todavía sigue teniendo fama de que acierta, pues le va a hacer una pregunta muy curiosa y muy llamativa, porque claro, Homero por entonces ya era muy conocido. Fíjate que estamos hablando del siglo II después de Cristo. ¿Y qué es lo que le pregunta Adriano a la Pitia, que está ahí con sus laureles y con estos gases extraños que la permiten entrar en estados expandidos de conciencia? Pues lo que le está preguntando es, ¿de qué patria es Homero? Fíjate. Y la Pitia responde, de Ítaca, patria de Ulises, pero su linaje es de Quíos. Se queda Adriano como diciendo, pues no sé yo si me ha respondido bien. Por lo menos no sabemos fondo, si era lo que quería escuchar Adriano, ¿no? Exactamente. Porque lo decíamos antes, ¿no? Hay infinidad de teorías alrededor de la figura de Homero. Yo recuerdo, tengo aquí encima de la mesa una edición bastante buena. Para mí la mejor de todas es la de Gredos, luego estaría la de Cátedra. En mis manos tengo, te lo voy a decir ahora que lo tengo tapado, la edición de Clásicos Liberados de Blackie Books, la Odisea, con unos dibujos magníficos, casi infantiles, pero es una edición muy, muy buena que nos acerca la historia de la Odisea. Y en la primera página, dedicada al autor, nos dice: Homero nació en el año 1102 a.C., en una de las 7 ciudades que se disputaron la gloria de ser su patria. Entre ellas está Ítaca, Esmirna, Quíos, Colofón, Pilos, Argos y Atenas. Es decir, ni se sabe realmente dónde nació, ni siquiera el año, ¿no? Porque hay un consenso alrededor del siglo VIII, pero hay autores que incluso lo llevan un poco más atrás, ¿no? Heródoto, por ejemplo. Heródoto dice que nació 4 siglos antes que él, con lo cual sería en el siglo IX. En esta fecha que tú has dado es la más longeva de todas las fechas que se intentan, bueno, pues deducir, ¿no?, sobre los pocos datos biográficos que nos han llegado. Pero es verdad que el consenso es en el siglo VIII, porque en ese siglo VIII antes de Cristo es cuando empieza a sonar el nombre de Homero, sea nombre individual o sea nombre colectivo, da igual, y anteriormente estaríamos más dentro de esa bruma de la leyenda y del mito. Pero bueno, tú lo has dicho, el lugar de nacimiento es amplísimo. Fíjate que el oráculo cita 2 lugares, es decir, se cura en salud, en parte, ¿no? Porque por una parte está diciendo Ítaca, la patria de Ulises, claro que sí, es otro de los sitios que se esgrimen, y por otra parte también Quíos, y también incluso se ha especificado si era de Salamina, ¿no?, que pertenecería al actual Chipre en el Mar Egeo. Otra vez se ha hablado de Asia Menor, algún punto indeterminado de Asia Menor. Da igual, al final es cierto que no vamos a tener muchos datos en este sentido y nunca se va a confirmar, porque, por ejemplo, como padres, en algunos casos, si cogemos la versión de Cumas, otro de los posibles lugares de nacimiento, dice que su padre era Mahón y su madre Etusa. Si cogemos la versión de Esmirna, dice que se casó con una mujer llamada Epícratis, que parece que suena a enfermedad.
Pues eso, y que tuvo 2 hijas y un hijo, pero no hay forma de demostrar nada. Son datos como el que tú acabas de añadir en función pues del exégeta, en función del biógrafo, en función de la fuente que haya cogido de un sitio a otro. Claro, ten en cuenta que desde el siglo VIII se ha ido transmitiendo estas obras, tanto la Odisea como la Ilíada, pero también los datos biográficos, y cada uno añadía algo. Si esto ha pasado también con las hagiografías de santos. Si tú ahora analizas la biografía de San Jorge o de San Pablo o de San Cristóbal, pues verás que varía de un dato a otro y en función de qué historia coges. Si coges la de Santiago de la Vorágine, en fin, la famosa leyenda áurea del siglo XIII, pues ves que añadió muchísimos informes que no venían en las geografías anteriores. Así que Homero es eso, es muchísimas cosas, y es lo que ha generado esa cuestión homérica que sobre todo debate dos aspectos muy concretos. Es un debate académico, evidentemente. El primer debate es quién o quiénes fueron sus autores, es decir, una tradición oral colectiva o realmente un autor individual. Y el segundo debate es de qué modo estas obras fueron elaboradas. Es decir, si este Aedo solo lo dijo de forma oral, si llegó a escribirlo, porque hasta el año 300 a.C. no aparecen los testimonios escritos por vez primeras de estas 2 obras. Fíjate, la obra de Homero ha trascendido la Ilíada, donde se relata la guerra de Troya, y la Odisea, que es el regreso de Ulises, Odiseo, hasta su lugar de origen, ¿no? La isla de Ítaca, en donde le espera su familia con Penélope, la esposa, Telémaco, aunque no saben en ese momento si está vivo o muerto. Y es un regreso de lo que es la guerra de Troya dura casi 10 años, y el regreso otros 10, ¿no? Da vueltas por el Mediterráneo de una forma bastante alocada, pero en definitiva, fíjate, Jesús, que me recuerda en muchas ocasiones, salvando todas las distancias, en la figura de Ulises. Odiseo es un poco la figura del héroe, la figura de Jesús también, con ese descendimiento a los infiernos, todos, es decir, ese relato del héroe que por primera vez se pone por escrito y que va a inspirar esos viajes de iniciación, esos viajes trascendentales que otros grandes personajes de la historia, como digo, como Jesús de Nazaret, el personaje bíblico del Nuevo Testamento, pues van a reutilizar, ¿no? De ahí también hay un poco el aspecto mágico, ¿no? de esa literatura de Homero, ¿no? Sí, es el viaje del héroe, un poco lo que posteriormente, ya en el siglo XX, Joseph Campbell estableció, ¿no? En ese héroe de las 1000 caras. Es el viaje del héroe, con esas 17 etapas, donde tú sales de tu zona de confort, tienes que asumir una serie de peligros, de riesgo, tienes enemigos, tienes aliados, tienes pruebas, en fin, y al final regresas, pero ya no eres el mismo que regresas, ya regresas con otro conocimiento, precisamente por todos los avatares y por todas las aventuras y desventuras que has sufrido. De hecho, la Odisea pues termina con una venganza y con un reencuentro, ¿no? Al final acaba matando a todos porque intentan, pues ni más ni menos que persuadir o seducir a Penélope. Pero es verdad, es el viaje del héroe, pero es muy interesante porque muchas de las pautas y de las aventuras en las que se va entrando de hoz y de coz, ¿no? Nuestro protagonista, pues estamos hablando pues con los lotófagos, estamos hablando de Polifemo, estamos hablando de los lestrigones, de Circe la hechicera, estamos hablando del descenso al Hades, como tú bien decías. También es un poco el recorrido de Hércules, que también es otro de estos héroes también carismático y que también hace un viaje similar, ¿no? Al inframundo. Está el episodio de las sirenas, está el episodio de Calipso, en fin, hay tantas y tantas cosas que nos llaman la atención y evidentemente todos ellos tienen una resonancia en la literatura europea, en la literatura occidental, y todos ellos tienen resonancia luego en nuestros mitos, en nuestras leyendas, porque muchos de estos episodios recogidos de una forma aislada es lo que luego sirvió para alimentar ese corpus de legendario, donde aparecen gigantes, donde aparecen cíclopes, donde aparecen sirenas, con ese canto, ¿no?, subyugador que atraía a los marineros al fondo de las aguas. Bueno, pues todo esto
este tipo de elementos, vamos a llamarles arquetípicos, están en la Odisea. Al igual que en la Ilíada, en la Guerra de Troya, también había otro tipo de elementos muy significativos. Así que, por supuesto, solo por eso Homero merece la pena entrar no solo en la historia de la literatura, sino también en la historia del simbolismo. Incluso, sabes que hay una obra que habla del código secreto de la Odisea, un libro de Gilbert Pilot, donde lo analiza desde un punto de vista esotérico y diciendo que cada nombre está haciendo referencia a una ruta de oro y estaño que se establecía en aquella época. En esta nueva temporada de Ser Historia, la 17ª, pues una vez al mes incluimos una dramatización en donde recreamos, bueno, pues algunos de los aspectos vitales de la persona o de la situación, el contexto histórico en donde se desarrolla el protagonista del cronovisor. En esta ocasión está dedicado a Homero y hemos dramatizado parte de esa Odisea, el capítulo, uno de los más populares, uno de los más conocidos, cuando Ulises, Odiseo y sus hombres llegan a la isla en donde vive Polifemo, ese cíclope, de ese monstruo de un solo ojo, y cómo Ulises tiene que huir y salvar la vida, pues utilizando su ingenio, su inteligencia. Vamos a escucharlo, Jesús, y luego retomamos la conversación. Una epopeya sin par, la Odisea de Homero, canta el destino de Odiseo, el astuto rey de Ítaca. 10 años ha luchado en Troya y 10 más batallará contra el mar y la cólera de los dioses. Su único anhelo es volver a casa, pero el destino le arrastra a parajes inciertos y temibles. Hoy sus naves y valientes compañeros arriban a la costa de una isla desconocida habitada por gigantes, la tierra del Cíclope, donde la hospitalidad es un mito y el terror la cruda realidad. Allí encuentran una cueva repleta de víveres, sin saber que era el hogar del gigante más brutal, el hijo de Poseidón, un cíclope de un solo ojo, Polifemo. De pronto, el gigante regresó a su morada, bloqueando la entrada con una roca inmensa. Tras devorar a 2 de los marinos, Odiseo se dio cuenta de que no podían escapar. Solo el ingenio podía salvarlos. El fuego, mis hombres. Calentamos este tronco de olivo hasta que esté al rojo. Es nuestra única arma. El plan es simple. Hay que emborracharlo. Y después, mi capitán, ¿cómo moveremos esa roca? Es imposible. No moveremos la roca. Solo necesitamos cegar al cíclope. Lo demás lo hará mi mente. ¡Qué bebida tan dulce, extranjero! Nunca probé algo igual, ni el néctar de los dioses es tan bueno. Dime, ¿cómo te llamas? Te concederé un regalo por este festín. Grande Polifemo, te agradezco tu hospitalidad. Mi nombre, si me preguntas, mi nombre es Nadie. Mis padres y mis amigos me llaman así, Nadie. Pues óyeme, Nadie, este será mi regalo para ti. Te comeré el último, después de tus compañeros, para que disfrutes un rato más de la cueva. ¡Ahora! ¡Hundid con toda vuestra fuerza! ¡Ah! ¡Me están matando! ¡Han quemado mi ojo! El grito del cíclope resonó por toda la isla, alertando a otros gigantes que habitaban las colinas de aquella tierra repleta de demonios.
Polifemo, ¿qué te pasa? ¿Por qué ese grito? ¿Acaso un mortal te está robando o matando con engaño? ¡Me han matado, hermanos! ¡Nadie me está matando con engaño! Pero si nadie te está atacando, Polifemo, es que estás enfermo. Pídeselo a tu padre, Poseidón, y déjanos en paz. ¡Funciona! Su propia estupidez le condena. Vayamos a los corderos. Y así Polifemo, la mole de carne y furia, ciego y engañado por la astucia de un mortal, sin saberlo, se abrió el paso hacia la libertad. El pesado cerrojo de roca cedió al ímpetu del gigante, quien anhelaba que su rebaño marchase a los pastos, ignorando la traición que se tejía a ras de suelo. Odiseo, el de 1000 ardides, y los pocos camaradas que la cueva había perdonado, se aferraron con desesperación a la lana y los vientres calientes de los carneros. Colgados como sombra a la vida, se deslizaron por la tiniebla húmeda y maloliente, sintiendo el aliento denso de la muerte sobre sus cabezas. Bajo la mano del monstruo, que acariciaba solo los lomos de sus bestias, pasaron, uno a uno, burlando el único ojo que quedaba, ahora apagado y vengativo. Fue un susurro de ingenio contra el bramido de la fuerza bruta, un triunfo de la mente sobre el músculo, escapando de las fauces del abismo con la piel intacta y el corazón henchido de una furia liberadora. Libres, por fin, bajo el cielo de la isla maldita. ¡Cobardes! Jamás escaparéis a la ira de Poseidón. Oye bien, Cíclope, si alguien te pregunta quién te cegó, diles que fue Odiseo, aunque mejor preséntame como el rey de Ítaca. Jesús Callejo, lo que acabamos de escuchar nos hace viajar en el tiempo, ¿no? A una época en donde la imaginación, los dioses interactuaban con los seres humanos, esa figura del cíclope con un solo ojo, de un apelativo, por ejemplo, releyendo el otro día algunos pasajes de este libro, pues claro, en el siglo XVI, Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, cuando se enfadó ya con la princesa de Éboli, en algunas cartas la llamaba la cíclope, ¿no? Porque solo tenía un ojo, le faltaba el ojo derecho, y al solo tener la doña Ana de Mendoza un solo ojo, Antonio Pérez la insultaba diciendo la cíclope, ¿no? Pero me comentabas antes, ¿no? De comenzar este cronovisor, este viaje fuera de micrófono, esos otros polifemos, la figura del monstruo con un solo ojo es a partir de ahora muy común, ¿no? En la literatura y en las tradiciones populares. Sí, te lo comentaba porque, bueno, sabes que me encanta la mitología y de hecho hay varios libros que he escrito precisamente indagando, ¿no?, sobre esas leyendas que en el fondo pues forman parte de nuestra génesis y de nuestra identidad. Pero claro, no es una identidad a veces tan genuina, sino que ha sido influenciada por este tipo de relatos. Y evidentemente cuando hablamos de polifemos españoles, que además son antropófagos y además viven en cuevas, pues hombre, hay que hacer referencia al ojáncano de Cantabria, al tártalo de Navarra, al oyáparo de Galicia o incluso al moro o gigante de Carpurias en Zamora. Si tú lees los relatos y las leyendas de estos personajes que te acabo de citar, es que son muy similares al relato que hemos escuchado con esta dramatización. Entonces, en el fondo, como ves, son influencias que luego se van adaptando al folclore de cada país, ¿no? En España tenemos los nuestros, pero evidentemente también en Francia y en el Reino Unido tienen los suyos, pero siempre con unas características parecidas. Es el monstruo que todo lo devora y tiene que haber un héroe que al final, con una estaca,
pues le ciegue y gracias a eso puede escapar, ¿no? Y puede salvar a los suyos y se salva pues de una de las circunstancias pues más incómodas y más peligrosas para su vida. Entonces me llama mucho la atención, ¿no? Cómo la Odisea, esos 12.110 versos que tiene la Odisea, bueno, la Ilíada tiene muchos más, ¿no? Incluso sería anterior en el tiempo. Pues sí que forma parte, ya te digo, de ese inconsciente colectivo. Y incluso podríamos añadir también ese detalle que algunas veces lo hemos comentado en algún cronovisor, porque la Ilíada, por ejemplo, sirvió de inspiración a Heinrich Schliemann, en fin, a este arqueólogo aficionado alemán multimillonario que al leerla con mucho detenimiento, tanto la Ilíada como la Odisea, pero la Ilíada se dio cuenta de que había posiblemente muchas referencias históricas y que a lo mejor no estaba contando aventuras fantásticas como posiblemente le ocurría a Odiseo, sino que a lo mejor estaba haciendo referencia a lugares físicos. Y en el año 1870 se va a lo que es actualmente Turquía, se va a la colina de Hisarlik y allí empieza a excavar y se da cuenta que a lo mejor Troya no es algo mítico, sino que forma parte de ese pasado, de esa historia. Y no solo encuentra una Troya, sino que encuentra distintos niveles. Él considera que la Troya que aparece en la Ilíada es la Troya número 7 de los distintos niveles que él va excavando. Incluso también encuentra un tesoro, el tesoro de Príamo, en 1873, que luego se demuestra que no es de Príamo, pero da igual. Pero gracias a ese acicate quedó espoleada su imaginación y su curiosidad por estas dos obras de Homero para seguir excavando, por ejemplo, en Micenas y también en Tirinto. Bueno, pues lo mismo que Schliemann, hubo otros personajes menos conocidos que también utilizaron este recurso como algo real. O sea, también ocurrió con la Biblia. ¿Te acuerdas que hay autores, hay exégetas que consideran que lo que cuenta el Antiguo Testamento hay que interpretarlo de una forma simbólica, pero no literal? Y sin embargo, sí hemos visto con el tiempo que muchos descubrimientos arqueológicos hacían hincapié en cosas que la Biblia había relatado miles de años antes. Ahora que te escuchaba hablando de Henry Schliemann, me viene a la cabeza una novela que acaba de ver la luz, El sueño de Troya, de Alfonso Goizueta, finalista del Premio Planeta en 2023, y que con esta nueva novela, publicada por la editorial Planeta, El sueño de Troya, nos acerca a ese descubrimiento, ¿no? de la ciudad en la colina de Hisarlik, en la zona nororiental de Turquía. Yo conozco Turquía, pero no he estado nunca en la antigua colina de Hisarlik, donde están los restos, ¿no? Lo que identifican con la ciudad de Troya. Y hablabas, Jesús, de los miles de versos. Claro, es que cada uno de estos libros, la Ilíada y la Odisea, pues tienen casi 500, 600 páginas. Es que a mí me parece alucinante que alguien pueda recordar y estudiarse todo eso y lo pueda, como una suerte de cuentacuentos, ponerse a ver, imagino que se aprenderían pues algunos capítulos, algunos pasajes. Yo no me veo a nadie aprendiéndose la Ilíada entera y la Odisea entera para soltarla ahí, porque aparte tendrías que estar un mes escuchando a uno y menudo aburrimiento, ¿no? Pero es sorprendente, ¿no?, cómo funcionaba la transmisión de la cultura, del pensamiento, pues hace prácticamente 2.500 años, casi 3.000, de esta forma, ¿no?, con la simple memoria. Pues fíjate, yo sí que me creo que había gente con esta capacidad memorística. Y te recomiendo una película, ya que he recomendado un libro, te recomiendo una película que es el libro de Eli, donde sin descifrar y destripar el final, pues es esa capacidad memorística que tienen algunas personas, por ejemplo, para aprenderse la Biblia entera de memoria. O, por ejemplo, el Corán. Hay muchísimas personas que te recitan el Corán, pero vamos, párrafo por párrafo, y muchas de estas obras literarias. Con lo cual es verdad que la capacidad memorística actualmente, pues en fin, no la damos demasiada importancia porque tenemos muchos mecanismos para acceder a la información, pero es que antiguamente o te acordabas de memoria o no había una Wikipedia o un espasacalpe para poder consultar el dato. Y en el caso de la Ilíada es que estamos hablando de 15.689 versos, ni más ni menos que 24 cantos, donde se habla de ese 10º y último año en la guerra de Troya. En fin, esas capacidades son tremendas y de ahí que posiblemente Homero, fuera quien fuera, sí que tenía esa admiración. Y no solo por parte de sus coetáneos, y no solo por parte del emperador Adriano, como hemos visto anteriormente. Heródoto, o
el pseudo Heródoto se le atribuye una biografía de Homero, ¿no? Y cita varios pasajes de sus obras. Sófocles le admiraba. Alejandro Magno dicen que leía sus obras a lomos de su caballo Bucéfalo. Eso cuenta Plutarco. En fin, Pausanias vio una estatua de Homero y además vio en el oráculo, este que hemos hablado antes del templo de Apolo en Delfos, vio que había todo un párrafo dedicado a Homero, párrafo que ha desaparecido con el tiempo. Es decir, la importancia que tuvo este hombre fue mayúscula, y no solo por las cosas que él contaba, que ya de por sí son bastante extraordinarias, y las que habremos perdido, ¿no? Tantas obras que se han perdido en el incendio de la Biblioteca de Alejandría, estas por lo menos las hemos conservado, pero sí es cierto que ha servido para que fuera una persona muy admirada, e incluso atribuyéndole otro tipo de obras, porque hablamos siempre de la Ilíada y de la Odisea, pero se le atribuye también la guerra de las ranas y los ratones. Entonces, bueno, es una especie de parodia de la Odisea, épica, cómica, una parodia de la Ilíada, mejor dicho. Y Plutarco se la atribuye a Pigres de Halicarnaso, y hay otros que se la atribuyen ni más ni menos que a Homero. Da igual. Están también los himnos homéricos, que no los escribió él, pero estamos hablando de 34 poemas épicos dedicados a dioses, y además uno está dedicado a ti, a Ares. A mi ancestro guerrero, dios de la guerra, el Marte romano, ¿no? Pero fíjate, Homero, lo comentabas al principio, también suscita esas cuestiones alrededor de no solamente de la autoría, sino el oficio que tenía. Era un simple escritor, era un cuentacuentos, era una suerte de bardo, como podríamos entenderlo en la tradición europea. A ver, siempre se ha dicho que era un aedo jónico, ¿no? Con lo cual ya le sitúan en una zona determinada. Pero, ¿qué es un aedo? Un aedo era una persona, era un poco como estos romances de ciego, ¿no? Que iban de pueblo en pueblo contando cosas, pero bueno, yendo muy para atrás en el tiempo. Entonces iba con una lira o con una cítara transmitiendo historias que podía ser también mitología, que podía ser valores heroicos del pueblo griego, y siempre a través de la memorización y de la improvisación. O sea, lo interesante de un aedo es que también podía componer, también podía recitar versos de su propia cosecha, siempre inspirados por las musas, en concreto por Calíope. A diferencia de los rapsodas, que surgen un poco posteriormente, en el siglo VI a.C., que ellos solo recitaban sin música, solo con la voz, pero no componían, sencillamente recitaban. Entonces, el aedo, además, componía, además tenía su parte de creatividad. Esa es un poco la diferencia entre unos y otros. Y por supuesto que se ayudaba de la lira y de la cítara, que eso pues siempre le da como una atmósfera más especial. Así que esas son un poco las diferencias, y en el fondo pues eran eso, poetas épicos, que además eran músicos, y formaba parte pues de los momentos lúdicos, tanto en una corte como en una ciudad-estado, como en una sesión de pueblo, donde la gente lo que estaba buscando era que alguien les entretuviera y sobre todo que les recordara, porque ya sabes que si no recuerdas, al final todo acaba desapareciendo. ¿Cuántas cosas habrán desaparecido de nuestro pasado? Pues Homero o los Homéridas era una de las funciones que ellos tenían. Desde luego que era un personaje que merecía un cronovisor. Yo creo que su recuerdo va a quedar finalmente. Nosotros, bueno, quizás no la gente no va a memorizar el programa, pero pues se lo podrá descargar a través de cualquier plataforma de podcast para poder escucharlo una y mil veces, ¿no? Jesús Callejo, hoy hemos viajado al mundo griego, al Mediterráneo, pero en definitiva a todo el mundo, ¿no? Porque el legado de Homero se ha convertido en algo absolutamente universal, que ha inspirado y que ha motivado no solamente relatos en la literatura similares, obras de teatro, cine, danza, absolutamente música, todo, ¿no? Y merecía, como decía ahora, este cronovisor. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues ha sido un placer, como siempre, y nos vemos la próxima semana con otro personaje que le destriparemos en el mejor sentido de la palabra. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.